La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, les da la más cordial bienvenida al conversatorio Formación Integral para Tutores, Perspectivas y Estrategias Institucionales en el contexto de la UNAM. En esta tercera sesión, el tema es Perspectiva de Género, Derechos Humanos, Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Le damos la bienvenida al doctor Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. De igual manera, contamos con la presencia de los siguientes ponentes, a los que de igual manera saludo con mucho gusto. Contamos con la presencia de la doctora María del Carmen Montenegro Núñez. Doctora Montenegro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenida, muchísimas gracias. Contamos con la presencia también de la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Contamos con la presencia también de la maestra Daniela Correa Herrejón. Maestra Correa, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Y contamos también con la presencia del licenciado Teo Benjamín Gutiérrez Montero. Licenciado Gutiérrez, buenas tardes. Licenciado, ¿no lo escuchamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Antes de iniciar con las semblanzas y con el conversatorio, me gustaría cederle la palabra al doctor Germán Álvarez Díaz de León para que nos dé un mensaje de bienvenida. Pues agradecerle de todo corazón a la gente que nos hace el favor de regalarnos su tiempo, su experiencia, porque ha sido un éxito estos conversatorios. Vamos en el número 433, ya de hoy hemos llegado a los 600, lo cual nos dice que nuestra comunidad está interesada en estos temas. Y qué mejor que las mejores personas autorizadas para dar información cierta, verdadera a nuestros alumnos. Yo agradezco de corazón a todos los compañeros que están con nosotros hoy como panelistas y estoy seguro que este va a ser un éxito igual que los demás conversatorios. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Voy a comenzar a compartir con ustedes las semblanzas de los panelistas que estarán con nosotros en esta sesión. La doctora María del Carmen Montenegro Núñez es licenciada de Psicología Clínica por la UNAM. Es maestra en Psicología Clínica por la UNAM y maestra en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es profesora titular C de tiempo completo por concurso de oposición en la Facultad de Psicología de la UNAM. Su actividad predominante ha estado orientada a los programas de formación de recursos humanos. Participó en el desarrollo del nuevo plan de estudios en 2008 de la Facultad de Psicología y también diseñó y desarrolló la especialización denominada Comunicación, Criminología y Poder en la trayectoria de Psicología Criminológica. Su campo de conocimiento comprende la violencia, la salud mental, el daño emocional y derechos humanos. Participa como docente de la Escuela Judicial y de la INACIPE, especialidades dirigidas a personal de fiscalías y operarios en el Sistema Penal de Justicia para Adolescentes. Fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el 2017 por parte de la Facultad de Psicología y en el año 2023 la UNAM le otorgó el reconocimiento Pablo González Casanova por su trayectoria en el campo del sistema abierto. Doctora, de nuevo bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Sigo con la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera. Ella es doctora en Gestión y Resolución de Menores, Familia y Justicia Terapéutica. Máster universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social por la Universidad de Vigo. Es especialista en Derechos de Menores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es autora de libros y artículos especializados en justicia penal para adolescentes. Es coordinadora del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos y del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, ambos del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Doctora Gómez, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. La maestra Daniela Correa Herrejón es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, niños, niñas, adolescentes y poblaciones LGBTIQ+, víctimas de violencia de género, acompañamiento en procedimientos ante el Ministerio Público, formalización de quejas y desarrollo de estrategias de protección para las personas afectadas. Actualmente encabeza la Coordinación de Derechos Humanos e Igualdad de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM. En esta posición, su labor se centra en promover y garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos dentro de la institución. Ha colaborado en la elaboración de proyectos de resolución en materia de género y derechos humanos. Asimismo, ha capacitado a alumnado, a titulares de oficinas jurídicas que integran el subsistema jurídico universitario, el Tribunal Universitario y el Consejo Técnico de la Facultad de Química en temas relacionados con derechos humanos, derecho a la igualdad y no discriminación, diversidad sexual, de género y debido proceso. Maestra Correa, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y el licenciado Teo Benjamín Gutiérrez Montero es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y se ha especializado en defensa y promoción de los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+. Actualmente se desempeña como jefe de departamento en la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, donde está encargado de la atención, seguimiento y trámite de quejas interpuestas ante organismos de protección de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, relacionadas con la universidad. Ha acompañado el desarrollo de instrumentos e informes en materia de derechos humanos y en el acompañamiento a infancias y adolescencias trans y a sus familias en áreas legales, de salud y educativas. Asimismo, ha colaborado en la incidencia política y legislativa para el reconocimiento del derecho a la identidad de las infancias trans y participó en la capacitación y sensibilización sobre las necesidades de las poblaciones LGBTIQ+. Licenciado Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los participantes, a todos los asistentes. Le voy a ceder la palabra a la doctora Wendy Abigail Bautista, Wendy Abigail Bautista. Ella es directora del Centro de Orientación Educativa de la UNAM, quien será la ponente de este conversatorio. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los panelistas por acompañarnos en este tema tan relevante que nos ocupa a todos los tutores dentro de este programa de tutoría también, el cual hoy la ADEWAE coordina. Pues bien, entremos en materia. Iniciaría con la doctora Montenegro. Habrá, por cierto, un cronómetro que nos apoyará para darle el tiempo necesario a cada una de nuestras preguntas. Doctora Montenegro, ¿cómo se manifiesta la perspectiva de género en las dinámicas de las aulas y en las relaciones interpersonales al interior de la UNAM? Muchas gracias, Wendy. Pues es difícil pensarlo de una manera tan general, ¿no? Como para decir dentro de la universidad. Creo que así como toda esta diversidad de lo que representa este foro con las diferentes tutoras y tutores que tienen sus peculiaridades, me parece que en cada lugar, cada espacio de esta universidad sí es. Podría hablar de manera particular de la experiencia que como docente tengo y que marca pues una condición de lo que puede ser en las aulas. A mí me parece que en la actualidad pues todos hablamos sin la menor duda de perspectiva de género. El problema es si conocemos el término o si lo hemos incorporado,
¿no? Porque sí creo que hay una gran diferencia. En términos de tomar la perspectiva de género como esa herramienta de análisis, pienso que también nos va a permitir ubicar lo que sucede en un aula en varias dimensiones, ¿no? Por un lado, lo que las y los profesores podemos exponer respecto a ciertas teorías. Nada más pongo de ejemplo a Freud, ¿no? O sea, Freud lo hemos dado toda la vida y tiene grandes aportaciones, pero hoy el desarrollo psicosexual lo vemos bajo una óptica totalmente diferente, sustentada en el patriarcado sin la menor duda, o las pruebas psicológicas que están basadas justo en estereotipos de género. Pero ¿cómo lo vemos? ¿Tenemos incorporada la perspectiva de género o simplemente conocemos de ella y no la involucramos más en todo absolutamente lo que podemos dar? Dependerá también, para entrar en la otra dimensión, de las características de las personas docentes para poder generar en el aula un clima particular, ¿no? De ahí que a mí me parece que en la experiencia los hombres, estamos en una facultad, hablamos de una facultad de psicología donde predominantemente somos mujeres, pero que los hombres alumnos dicen, quiero aprender a hablar diferente. Lo que no quiero es estar en problemas en mis espacios, en mi trabajo, sino aprender a hablar adecuadamente y no ofender a nadie, lo cual pues implicaría también una misma condición. Saben que algo está mal, pero no hay propiamente conciencia de género. De ahí que también hemos tenido experiencias de que a propósito de pocas cosas, alumnas se pueden abrir respecto a lo que han vivido con profesores. Incluso estoy pensando desde el bachillerato, es decir, hay una oportunidad hoy que permite compartir, que permite hablar, pero que no porque todos hablemos de perspectiva de género, se esté aplicando la perspectiva de género. Eso es lo que podría decir, doctora Wendy. Muchas gracias. Gracias, doctora. Maestra Correa, en ese sentido, desde la perspectiva de la coordinación de derechos humanos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las y los estudiantes en cuanto a la garantía de sus derechos humanos en la UNAM? Hola, gracias, doctora. Bueno, antes de comenzar, solamente una cosa, quiero pedirles a todos una disculpa muy grande. Traigo gripa, entonces igual mi voz no es tan clara, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, pues. Igual yo coincido con la doctora. De pronto hablar de la generalidad puede ser como un tanto arriesgado, pero digamos desde la perspectiva del área jurídica de la universidad, yo les diría que pues justo la UNAM de pronto es como este subsistema dentro de una sociedad, ¿no? Entonces de pronto lo que pasa allá afuera en la sociedad también tiene incidencias acá, o sea, digamos, se lleva y se trae, pues, ¿no? De forma muy general, yo creo que uno de los quizá como problemas o estos desafíos es el desconocimiento de los derechos y de lo que esto implica, pues, allá afuera y aquí adentro, ¿no? Las y los alumnos no necesariamente conocen cuáles son sus derechos y sus obligaciones aquí al interior de la universidad, desconocen la normativa universitaria y desconocen, pues, digamos, qué es lo que puede pasar, ¿no? La universidad tiene ciertos requisitos para su ingreso, para su permanencia y para que puedas egresar. Entonces, de pronto, esto creo que puede ser complicado porque en un determinado caso, cuando una persona no conoce cuáles son sus obligaciones como alumno, alumna, puede llegar a cometer una falta a la legislación y esto va a afectar sus estudios, ¿no? Entonces es muy importante tenerlos en cuenta y creo que ahí de pronto es donde encuentran muchos conflictos. No saben qué es lo que va a pasar una vez que cometieron una falta a la legislación, discriminaron, no sé, acosaron, etcétera. Y no saben que va a haber un procedimiento y no saben cuáles son las sanciones que se les pueden imponer, ¿no? Y entonces ahí encuentran un primer desafío. Otro desafío, y yo esto también lo veo un poco desde la perspectiva de la niñez y de las adolescencias, en conjunto también con las juventudes,
es un poco el adultocentrismo, ¿no? De pronto ya tienen 18 años y podríamos pensar que ya entran dentro de ese adultocentrismo, pero lo cierto es que esta posición, esta creencia de que las personas adultas sabemos más que la niñez, que la adolescencia o que las personas jóvenes, pues justo, ¿no? Nos hace que ellos se cierren un poco también de pronto con las personas adultas, porque no tomamos en cuenta sus opiniones, porque de pronto desacreditamos sus emociones, porque no sé, no necesariamente tomamos en cuenta sus necesidades, no les escuchamos. Entonces, justamente en la universidad ocurre lo mismo, ¿no? Con los y las académicas, con el funcionariado, etcétera. Finalmente, también creo que otro de los desafíos es un poco el tema de la violencia, sí por parte de personas adultas, pero también, o bueno, de personas a quienes les asignan cierta autoridad, pero también de sus iguales. ¿No? El acoso escolar es una cuestión muy grave, la violencia de género son cuestiones muy graves que se dan sobre todo a nivel escolar. Es complicado, es muy, afecta muchísimo al alumnado y entonces creo que la suma de estos elementos de desconocimiento, de adultocentrismo, de no sentirse escuchados, de pronto pueden sumar justamente a que una persona que está teniendo un problema, supongamos de violencia de género, no necesariamente se acerque a las y los académicos o al funcionariado, o que tenga esta desconfianza de acercarse a las áreas especializadas para atender estos temas, ¿no? ¿Qué voy a decir de los y las abogadas? O sea, creo que de pronto también de parte de las autoridades, de pronto transmitimos, y eso podría ser un cuarto desafío, transmitimos una imagen poco accesible para el alumnado. Entonces, todo ese conjunto creo que genera varios conflictos y yo creería que esos son como cuatro de los principales desafíos a los que se enfrenta el alumnado justamente en estas materias. Perdón, gracias, maestra Correa. Para abordar un poco esta temática, sobre todo por los tutores, licenciado Gutiérrez, ¿qué herramientas normativas existen en la UNAM para abordar estos casos de discriminación o violencia de género de las cuales nos han hablado las anteriores ponentes? Claro que sí. En cuanto a la normativa universitaria, digamos que por excelencia podemos encontrar el Estatuto General. En el Estatuto General, una de las disposiciones, pues es el artículo 95, que es en las causas graves de responsabilidad. Y dentro del artículo 95, la fracción séptima establece específicamente la violencia de género como una causa grave de responsabilidad en la universidad, ¿no? Por el sentido de discriminación, si bien no se establece como particularmente la discriminación como supuesto, es cierto que viene incluido en una violencia general que también está en la fracción séptima y también en la falta de respeto que tengan las universitarias, actos contrarios a la moral, etcétera, ¿no? Entonces, si bien la discriminación no está como supuesto, también está incluida dentro de la normativa universitaria. En el caso, por ejemplo, de un procedimiento disciplinario seguido en contra de una persona alumna, pues también estaría el reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, que digamos que es esta segunda instancia ante una determinación tomada por las autoridades universitarias en el caso de las personas titulares de entidades académicas, ¿no? Y pues obviamente se seguiría un procedimiento conforme a la normativa. Otra disposición que existe, que si bien no tiene el carácter de normativa universitaria, sería el Código de Ética, en la cual se establecen principios que deben seguir todas las personas que integramos la comunidad universitaria, tanto personas alumnas como académicos, funcionariado, etcétera, ¿no? Y pues ahí también se establecen principios como respeto, tolerancia, convivencia. Por ejemplo, en el caso particular de violencia de género, una herramienta universitaria, sabemos que es el protocolo para atención integral de casos de violencia por razones de género en la universidad, y ahí se establece todo el procedimiento, digamos que de inicio a fin, en el caso de que se inicie una queja por violencia de género. Desde la formalización de la queja ante la Defensoría, que sería el área especializada en materia de género y discriminación también, hasta pues ya la determinación depende de qué tipo de personas estamos hablando, pero en el caso de personas alumnas sería pues ante la Comisión de Honor, digamos que la última instancia, la determinación final, ya sea amonestación, perdón, suspensión o expulsión. En el caso de, por ejemplo, otras herramientas que abordan cuestiones de discriminación o violencia de género también, podemos encontrar, por ejemplo, la Cartilla Universitaria de Buenas Prácticas enfocada a poblaciones LGBTIQ+,
Es una herramienta que si bien no constituye normativa universitaria y no es obligatoria, digamos que es una invitación para conocer conceptos básicos de diversidad sexual y de género y tiene una sección de buenas prácticas Ujú. que aprendamos cómo convivir de manera empática y respetuosa con diversidad sexual y de género. Muchas veces las faltas de respeto, la discriminación y la violencia viene desde un sentido de desconocimiento, como que de saña de en realidad creer vulnerar a la persona. Entonces, pues, también es importante saber que no todas las personas nacemos sabiendo todo, tenemos la obligación de conocer de todo, pero pues está esta invitación como de buenas prácticas para una convivencia empática y respetuosa. Y finalmente me gustaría mencionar un documento que recientemente publicó la Oficina de la Abogacía General, que es la Guía de Derechos del Alumnado en el Procedimiento Disciplinario. Esta guía lo que publica son justamente derechos que existen, que todo el procedimiento debe de seguir, procedimiento interno y externo, pero particularmente en la universidad y particularmente los centramos en el procedimiento disciplinario. Y son, digamos, que una serie de parámetros que se deben seguir en todos los procedimientos, también como una parte para que el alumnado que está sujeto a un procedimiento conozca sus derechos y pues tampoco se permitan como vulneración. Realmente está el derecho a que se notifique, a ofrecer pruebas, a conocer la queja, a apelar la queja en caso de que, bueno, la determinación que tomen las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, en sentido general, son esta normativa y herramientas universitarias las que vamos. Gracias. Licenciado Gutiérrez, ¿existe algún repositorio en la UNAM donde se encuentren concentradas estas normativas que se están comentando? Nos pregunta el público. Y existe tanto en la Oficina de la Abogacía General una pestaña llamada Normateca, como en la página de la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria de GELU. También ahí tiene una sección en la que la diferencia por entidad académica y por dependencia, y pueden encontrar reglamentos y la mayoría de las disposiciones que están en las diferentes entidades académicas y dependencias. Muchas, También yo quiero, perdón, solamente como para un poco cerrar lo que dice el licenciado Benjamín, existe una aplicación que pues les recomendamos descargar, que es la aplicación de la legislación universitaria, y ahí pueden tener en su celular toda la normativa actualizada, pues con las actualizaciones que se van subiendo por parte de DGLU, pero es una herramienta muy nueva que acaba de salir, entonces pues por ahí les sugerimos también tenerla a la mano. aprovecharla. Sí. Muchas gracias, maestra. Doctora Gómez, ¿cómo se articula el Programa Universitario de Derechos Humanos con las acciones de tutoría para promover una cultura de respeto y no discriminación? Bueno, lo primero es señalar que el Programa Universitario de Derechos Humanos, bueno, primero aclarar que yo no estoy adscrita al programa, ¿no? Yo estoy adscrita a la Facultad de Derecho, sin embargo, he realizado algunas actividades con el programa. En este caso, en este sentido, el programa surge como un mecanismo justamente de vinculación, ¿no? Como para la comunidad universitaria y los derechos humanos de la sociedad, como es un espacio en donde puede servir también como caja de resonancia, tanto para la sociedad como para la comunidad universitaria. Entonces, es muy importante que consideremos que el programa universitario tiene como finalidad justamente, a la luz del artículo primero constitucional y a la luz de la ley orgánica que ya han comentado, garantizar y promover los derechos humanos en el ámbito de la competencia de la universidad. En este sentido, es fundamental que la comunidad universitaria, incluida todo el programa de tutores, se acerque, ¿no? Porque no se trata, creo yo, de mandar a los jóvenes, al estudiantado, a ir a revisar la legislación nada más, sino también empezar por, o sea, recordemos que la comunidad universitaria también somos los profesores y las personas que fungen como tutoras y tutores también. Entonces deberíamos tener este espacio y estos momentos de encuentro para podernos actualizar, porque a veces también es cierto que pues la carga de estar haciendo actividades académicas puede consumir gran parte, si no es que todo, incluso sobrepasar el tiempo que las personas dedican a estas tareas, ¿no? Entonces, quizá también generar estos espacios para poder dialogar y para poder difundir y hacer mayor difusión y divulgación sobre no solo la normativa universitaria, que es muy importante que la comunidad universitaria conozca, sino también conocer los derechos humanos, los mecanismos y los instrumentos de protección, pero también, por ejemplo, pensar que a lo mejor la universidad tiene como un ente público que es
responsabilidad, no en el tema de seguir violaciones y casos de violación, sino sobre todo en el tema de difusión y divulgación y promoción de derechos humanos en todas las áreas en las que participan, ¿no? Ya sea en las aulas, ya sea en las actividades docentes, ya sea en actividades culturales, ya sea incluso en promover los derechos de la comunidad, del estudiantado, de los profesores, de investigadores, de las personas que son trabajadoras. Y justamente es muy importante, esto cobra especial relevancia porque cuando estamos con población menor de edad, es fundamental que quienes interactuamos con ellos o con ellas conozcamos todo este marco jurídico desde los marcos de actuación que la propia universidad nos da, ¿no? Eso es como muy importante que sepamos cuáles son nuestros marcos de actuación para tampoco estar transgrediendo funciones o estar realizando actividades que pudieran no corresponder con nuestra función como académicas, académicos, profesores, investigadoras, etcétera. Bueno, pues hasta ahí lo dejaría por ahora. Gracias. Muchas gracias. Y dentro de estos marcos de actuación, ¿a qué podríamos considerar una prueba para poder levantar alguna denuncia como tutores, La para pregunta es para sugerir a quién. los alumnos? ¿Para O sea, quién? nosotros como tutores, ¿cómo podríamos considerar o generar una prueba? ¿Qué Bueno, se considera nosotros, una prueba? Ujú. por ejemplo, hay que diferenciar lo que son violaciones de derechos humanos de delitos, ¿no? Entonces, no sé si se refiere, por ejemplo, a violaciones a derechos humanos, podrían ser las actas que se inician, si acaso hay algún testimonio que se recabe, algún expediente que se inicie, pero eso es diferente a una prueba en materia penal, porque en ese caso nosotros no podríamos hacerlo, sino tendríamos que dar parte al Ministerio Público para que él venga, o la Fiscalía, venga personal de la Fiscalía a levantar los indicios y recabar las entrevistas o testimoniales que sean necesarias, ¿no? Entonces sí tendríamos como que hacer esa diferencia, porque sí son pruebas, pero no son las mismas pruebas, ni es el mismo mecanismo, ni la misma autoridad o institución que es encargada de procesarla. Ujú. Muchas gracias. Ahora entremos en materia en perspectiva de género en la educación superior. Para alguno de ustedes como panelistas, ¿qué tipo de violencias de género son más frecuentes en el contexto universitario y cómo se pueden prevenir y atender? Este, Doctora Mari Carmen. sí, y si me permites también aprovecharía de la segunda pregunta, perdón, que se le hizo a la maestra Correa, cuáles eran los principales desafíos para los estudiantes en cuanto a la garantía de sus derechos humanos. Y bueno, toda esta entrada pues nos lleva a esa exaltación, perdón, pero de las unidades jurídicas y de las denuncias, de las sanciones. Pongo ahí a consideración nada más algunas de las experiencias donde la víctima tiene la posibilidad, ¿no? de hacer la denuncia, pero no hay el camino para la persona que está siendo acusada, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, en términos del protocolo que hay, en términos de violencia de género en la UNAM, me parece que hay un tiempo de reacción demasiado retardado para descifrar si es o no violencia de género, ¿no? Y me parece que en la universidad, pues no solamente existe violencia de género, existen muchas otras violencias y yo creo que dependerá incluso de dónde se estén ubicando. Por ejemplo, yo estoy muy segura que en un CCH o en la preparatoria, el mayor problema es el que rompe las reglas de algo, ¿no? O sea, que van a tener sanciones porque se salieron, porque hay alcohol, porque hay consumo de drogas, en fin, una serie de cosas. Es decir, en la universidad como pues en la ciudad, en el país, las violencias son muchas y me parece que todo lo de la perspectiva de género nos ha enseñado mucho, pero a veces tampoco no nos deja ver otras posibilidades y otras posibilidades inclusive mucho más restaurativa que las sanciones, que los castigos, etcétera, ¿no? Eso es lo que quería señalar que me quedó este,
mi comentario pendiente. Ahora, la pregunta, si la puedes repetir, Wendy, Sí, para claro, doctora. ¿Qué tipo entenderla de bien. violencias de género son más frecuentes en el contexto universitario y cómo se pueden prevenir y atender desde la experiencia de ustedes? Pues a mí me parece que una de ellas es el acoso. Y el acoso, mucho más por su condición subjetiva que representa, ¿no? En su configuración típica de delito, por, por la narrativa, por el lenguaje que se ocupa, por el lenguaje del cual me parece que la conciencia de género también se ha tardado más en incorporar en los hombres que en las mujeres. Entonces, creo que ahí hay un punto que me parece que es lo que ha incrementado el acoso, la sensibilidad y la no tolerancia a ciertas formas de expresiones y la insensibilidad o la falta de conciencia de la otra parte para seguir expresándose de esa manera, sin dejar de reconocer, yo tengo estadísticas, ¿no? Y la otra es que estamos dirigiéndonos a las tutoras, que será muy importante su participación, me parece que es bien compleja la situación que se vive en muchos aspectos, con la población universitaria donde podrían contribuir y no solamente como canalizar a una unidad jurídica, ¿no? Sino saber cómo intervenir en la cuestión psicoeducativa, digamos, para generar una condición diferente en la población, particularmente masculina. Gracias, doctora. Doctora Gómez, tenemos aquí una pregunta. Eh, la doctora Gómez hizo la diferencia entre violación de derechos humanos y delitos. ¿Cómo podemos diferenciar entre estos dos? ¿Cuándo es un delito y cuándo es una violación de derechos? ¿Y qué hacemos en cada caso? Bueno, la diferencia es básicamente quién realiza la conducta, ¿no? Los delitos van a ser aquellas conductas que están establecidas en las leyes penales. Para eso tendríamos que irnos a un código penal, en este caso, al Código Penal de la Ciudad de México, que los pueden consultar en la página de internet, ponen así Código Penal de la Ciudad de México y les aparece todas las conductas que están ahí son delitos. Ahora bien, una violación a derechos humanos, tendríamos que remitirnos a los instrumentos de derechos humanos para saber primero cuáles son los derechos humanos y luego qué conductas o qué acciones van a constituir una violación o una vulneración. Ahora bien, hay un primer criterio que nos señala que cuando una persona está actuando como institución, es decir, representando una institución, puede ser violadora de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, si digamos hay no sé, un reglamento en la universidad que por alguna razón, que en nuestra universidad creo que no hay un reglamento así, no permita la inscripción de una persona que sea transgénero, por ejemplo, ¿no? En nuestra universidad ya se arregló, bueno, se armonizó todo para que una persona que decide realizar estos cambios en sus documentos pueda realizarlos sin ningún problema y que eso no sirva como para obstaculizar. Pero supongamos que existe una universidad en donde esto no ocurre. El hecho de que eso ocurra sería violatorio de sus derechos humanos, ¿no? De su derecho humano a la educación, de su derecho humano a la identidad, de sus derechos sexuales. Entonces, porque esos derechos están establecidos en un instrumento que puede ser, pues bueno, tenemos varios. México pertenece a dos sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que son el de la ONU, el de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene un listado de instrumentos que, bueno, me acabaría el tiempo diciéndolos todos, y también al Interamericano, que también tiene una serie de instrumentos especializados en derechos humanos. Entonces, básicamente, para saber si es una violación de derechos humanos o un delito, tendríamos que revisar, yo recomendaría revisar primero el Código Penal de la Ciudad de México y a partir de ahí determinar si la conducta se establece ahí, tendríamos que empezar ese procedimiento. Ahora, sobre el procedimiento, yo con mucho gusto podría explicarles ambos procedimientos.
pero también nos llevaría como un curso completo, Sí. no una hora, sino un curso completo. Entonces, si me permiten, lo dejo hasta ahí y con posterioridad, con mucho gusto, podemos retomar estos temas en futuras charlas para no desviar la conversación. Gracias, doctora. Regreso con la doctora Montenegro. Desde la perspectiva de género, ¿cómo se aborda la interseccionalidad de raza, clase, orientación sexual, etcétera, en las experiencias de las y los estudiantes, doctora? Este, yo creo que la perspectiva, vuelvo, ¿no? La perspectiva de género nos ha dejado muchísimas enseñanzas, ¿no? Y una de esas enseñanzas es esa parte analítica, metodológica, que nos va a permitir entender otras condiciones de desigualdad. Y las condiciones de desigualdad en la universidad, pues son múltiples. A mí me parece que a veces los mayores actos discriminatorios a veces vienen incluso de los docentes, porque a mí me parece que este foro nos debe de sensibilizar a que es sistémico todo esto, ¿no? Y que se tiene que nos tenemos docentes, alumnos, alumnas, incorporar a esta situación. A mí me parece, por ejemplo, yo estoy en el sistema de universidad abierta y me parece que casi es un sistema, digamos, semiescolarizado. Damos muchas asesorías grupales, trabajamos mucho de esa manera. Y quizá lo que puedo llegar a ver, me parece que es con personas mayores, curiosamente. O sea, uno siempre piensa, ¿no? La clase socioeconómica, la cuestión de la diversidad sexual, la cuestión de edad, de raza, en fin. Pero poco se habla de lo que son estudiantes mayores en espacios de personas jóvenes, ¿no? Desde, bueno, es que en sus tiempos pasaba esto, pero ahora no, es que a lo mejor no entiende por esto, o en fin, creo que puede haber esa condición. A mí no me ha tocado ver una condición, entre compañeros tan marcada en ningún sentido, ¿no? Porque me parece que puede haber se dan muchísimas situaciones fuera, pues, del aula de clases, lo podemos ver, y pueden ser diversos, pero no necesariamente de género. Entonces, yo pongo sobre la mesa una condición más, ¿no? La cuestión de discriminación por edad, ¿no? Se lo sumo a todo lo que normalmente conocemos que se está dando, ¿sí? Muchas Hasta ahí. gracias, doctora. Gracias, maestra Correa. ¿Cómo se puede fomentar una cultura de igualdad en la UNAM a través de las acciones de tutoría? Gracias. Nada más quiero tomar 2 minutos para un poco responder la pregunta anterior, que creo que sí es importante. Em, digamos, la Oficina de la Abogacía General, que digamos, en la universidad hay dos cuestiones. La parte preventiva, que efectivamente existe en la universidad, que está a cargo de la Coordinación para la Igualdad de Género, SIGU, que tiene un montón de actividades, de capacitaciones, de documentos, de insumos, de materiales que funcionan para la prevención, ¿no? Otra cosa que me parece también muy importante mencionar es que hay muchas entidades académicas que también desde la parte preventiva están tomando ciertas acciones para generar dentro de sus planes de estudio algunas materias. Yo coincido con la doctora María del Carmen cuando dice, el género nos ha enseñado muchas cosas, pero faltan más. Y sí es verdad, o sea, hay un montón de temas más, discapacidad, poblaciones LGBT, cuestiones de salud mental que no han sido necesariamente consideradas, pero sí hay en la universidad instancias que lo ven. Y creo que justamente, o sea, retomando un poco la pregunta de cómo se puede fomentar esta cultura,
de igualdad de género. Yo no, igual, yo no me quedaría necesariamente con la igualdad de género, pero creo que justo ahí está el tema. O sea, poder identificar, uno, que pues nosotros podemos hacer cambios en nosotros mismos para generar esta cultura, ¿no? Cada que una persona hace una cuestión, no sé, por ejemplo, en lugar de decir todos, decimos todas, todos, todes, sí generamos algo. No parece tan palpable, pero sí se genera un cambio. A lo mejor la gente empieza a acostumbrarse y de ahí partimos, ¿no? Pero también en el caso, por ejemplo, de las personas que son tutoras, tutores, creo que me parece muy importante, em, además de informarnos y capacitarnos, conocer al interior de la universidad, también por fuera, pero sobre todo al interior de la universidad, cuáles son las áreas especializadas para poder canalizar a las personas a esa área. Yo pienso que las personas tutoras tienen claro cuáles son sus funciones, ¿no? O sea, de pronto sí, la normativa es muy engorrosa y da mucha flojera, pero ahí vienen ciertas cuestiones y sobre todo, y lo quiero mencionar porque así como hay derechos hay empatías, también hay obligaciones por parte de todas las personas que trabajamos en la universidad. Entonces, de pronto también desconocer esas obligaciones pues podría generar problemas a una actividad que es para mí que es tan noble como estas tutorías. Entonces creo que eso es muy importante saberlo, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, estar informados y saberlo es muy bueno, pero también saber a qué área de la universidad pueden canalizar a las personas justamente para no de pronto pasar o que pueda generarles un problema a las personas en general. Perdón, ya me pasé del tiempo, pero bueno, quería comentarlo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Licenciado Gutiérrez, dentro de este marco normativo del cual nos comentaba, ¿cómo se pueden hacer efectivos esos derechos en la práctica de la tutoría? Pues yo creo que justo retomando un poquito la idea de la licenciada Correa, justo a través del conocimiento de estos derechos se pueden hacer efectivos, ¿no? Muchas veces podemos mencionar palabras, no sé, interés superior de la infancia, derecho a la igualdad, derecho al respeto, derecho a la no discriminación, derecho a la educación, etcétera, pero al final si no conocemos en realidad el contenido pues, de los derechos y de las obligaciones que tenemos como autoridad universitaria, como UNAM y como cada una de las personas en nuestras funciones como se vuelve como bastante difícil como que ejecutarlo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, nada más abordando el interior superior de la infancia, pues es como definida de diversos modos, pero digamos que es abordar todas las cuestiones, pues, en este caso me voy a referir como procesales, pero en realidad de cualquier materia que tenga que ver con infancias desde una perspectiva que les participe, que les tome en cuenta, que les respete, sobre todo, digamos que desde este principio pro persona ha enfocado a las infancias, que es este principio de lo que mayor les beneficia. Entonces me parece que una forma en la cual a través de la tutoría que pueden como apoyar este sentido, pues es justo como conocer la normativa. Creo que veo un poquito en el chat mucho interés como por los derechos humanos. Bien, muchas veces enfocamos como derechos humanos y lo utilizamos como un término como universal, como que todo el mundo conoce, pero en realidad no, ¿no? Los derechos humanos pues en realidad es una lista, que es un catálogo que depende del instrumento normativo, sea nacional o internacional que consultemos, pues vamos a encontrar diversos, ¿no? Por ejemplo, a rato mencionaban en sentido de poblaciones LGBT, no sé, derecho al nombre, a la identidad, derecho a poder rectificar tus documentos de manera legal, etcétera, ¿no? En el sentido, derecho a la educación, que engloba el derecho a la educación, ¿no? Muchas veces también en el sentido de que enfoca, en la coordinación tenemos quejas en sentido de derechos humanos e igualdad. Muchas veces en la queja es como, ay, pues mi profesor no me quiso reevaluar, está vulnerando mi derecho a la educación, ¿no? Entonces, tratamos como esta banderita de los derechos humanos, pero no necesariamente que se alegue una vulneración al derecho humano significa que existe la misma, ¿no? O no necesariamente la aplicación de una sanción, la aplicación de una determinación o de lo que establece la normativa, ya sea nacional o universitaria, significa una vulneración a los derechos humanos. También creo que esta parte del conocimiento del contenido, pues es muy importante para saber cómo ejecutar, ¿no? Sobre este sentido, creo que parece un poco abrumador, como tengo que saber todo el contenido de todas las normativas y todos los derechos que existen, pero no, no es así, ¿no? Al final creo que también es un proceso, es algo poco a poco que se va abordando. Creo que también, pues por eso existimos como varias áreas en la universidad, porque en el caso de que suceda una vulneración, de que haya como una alegación o que tenga una duda, pues podemos como entrar a apoyarnos en el sentido también de prevención y atención, pues como para ir abordando estos. Gracias, licenciado. Doctora Montenegro. Este,
Bueno, pues yo creo que es claro lo que acaban de decir, lo que acaba de decir el licenciado, pero yo creo que las tutoras, cada quien en con sus experiencias y demás, van a nutrir muchísimo de la posibilidad de generar en la universidad un modelo restaurativo, porque lo que se requiere no son más reglamentos, no es más disciplina, lo que se requiere es el respeto a muchas cosas por todos lados. O sea, en el caso de Ale que nos decía, efectivamente, o sea, no todos los actos de violencia o que pueden estar vulnerando un derecho está tipificado, ¿no? Pero todos los delitos pues están violentando un derecho. Pero como dice el licenciado, tampoco no es tan fácil. Hablar de derechos humanos es muy bonito y lo necesitamos, pero es un ideario que tampoco se comprende del todo. Pongo un ejemplo. El, el artículo 12 de el derecho del niño a ser escuchado. Es un derecho. El problema es que no encuentra su contraparte. Para pensar en quién lo va a escuchar. Él puede decir lo que sea, pero cómo lo van a interpretar y desde dónde lo van a interpretar. Y eso presenta una lógica diferente para decir, claro, tienes derecho a decir todo lo que quieras porque te afecta. Y luego, ¿desde dónde se entiende? Porque sabemos que hay una mirada muy autoritaria y hay una mirada muy autoritaria en la universidad en muchos lados y en otros muchos no lo hay, es mucho más progresista, pero de que se preserva una docencia autoritaria, se preserva, de que ante la falla, aunque sea menor, se impone una disciplina, un castigo, les puedo decir que me ha tocado ver que que cuando se ha tocado algún asunto con alumnos de que dicen han cometido una falta que ha sido calificada como violencia de género, imagínense que como castigo los ponen a tomar un curso de perspectiva de género, de violencia de género, como castigo. O sea, no puede ser eso, no se puede castigar así a alguien, ¿no? Más bien es casi la obligación debe ser una cuestión que va más allá de sensibilizar frente a otra situación. A mí me parece que los derechos no terminan de entenderse bien hasta que uno se ve obligado a buscar los elementos para reparar el daño causado por la violencia, por los derechos violentados. Violencia a una mujer por años, tenemos que ver cómo afectó su trayecto de vida, o sea, cómo se afectan muchísimas cosas más que no solamente dar terapia. Entonces, a mí me parece, y yo de veras me encantaría que muchas veces tutoras que pueden estar en contacto con jóvenes en la preparatoria, en la licenciatura, en fin, en varios espacios, tener sí esa voz orientadora, pero sí tener más una perspectiva, principios que le apuesten a la solución pacífica de conflictos, sin la menor duda, principios que puedan llegar a acuerdos con partes de esta comunidad, porque normalmente el grupo de la víctima siente que hay mucha injusticia, el grupo del presunto agresor siente que ha sido injusto. Entonces, eso no ayuda mucho al tejido social de nuestra comunidad. Entonces, sí me parece que tenemos que visualizar bajo una lógica diferente, no solamente de canalizar, diría Michel Foucault, vigilar y castigar, en vigilar y castigar, que una cosa es la disciplina y otra la educación. Y a mí me parece que la educación, a mí me parece que lo que tenemos en esta universidad, más que todos los marcos jurídicos, podríamos hacer mucho para arribar a situaciones de esa naturaleza. Muchas gracias, doctora Montenegro.
Em, Doctora Gómez, ¿cuáles serían entonces los principales desafíos que enfrenta la UNAM en esta promoción y protección de los derechos humanos de sus estudiantes? Bueno, una de las cosas que yo considero que es un reto no solo para el tema de los derechos humanos, sino en general, ya lo comentaban la maestra Daniela y la doctora Montenegro, es este adultocentrismo, pero hay que materializarlo, porque decir adultocentrismo es muy amplio, ¿no? Entonces, este posicionamiento de superioridad, incluso que es inherente a la educación, quizá podríamos pensarlo, ¿no? Porque hay una jerarquía y no podemos negar que hay una jerarquía. Sin embargo, ¿cómo es esa comunicación con las personas, ¿no? ¿Cómo es la comunicación con los jóvenes? ¿Cómo es la comunicación? ¿Qué tanto les escuchamos? Por ejemplo, decía la doctora Montenegro, ¿no? Sí, se tiene el derecho a participar. Y aquí yo diría, ¿no? Que la autoridad, como la universidad, en todo lo que implica la universidad, tiene la obligación de generar los espacios para escuchar, para que ellos puedan expresarse, para que ellos puedan, ellos y ellas puedan hacer ejercicio de su derecho, porque eso es justamente, ¿no? No se trata de que, a ver, yo UNAM, o yo institución, o yo adultos, quiero saber un tema en específico, ¿no? O te voy a decir de qué te voy a venir a hablar, de salud mental, etcétera, ¿no? Sino tendríamos que partir explorando cuáles son sus necesidades y sus inquietudes, pero también cuál es el lenguaje con el que ellos se mueven, porque a veces nosotros queremos llegar con nuestro lenguaje ya, la brecha generacional es un hecho, ¿no? O sea, siempre está, y más ahora que nos enfrentamos a las generaciones pospandemia. O sea, ellos han modificado su comportamiento, su comunicación, sus interacciones, y nosotras, como comunidad, como profesoras, como tutoras, tendríamos que adecuarnos a esos mecanismos de interacción para poder ser parte, ¿no? Y nosotros incluirnos, y como lo comentaba, si no me equivoco, fue el licenciado Benjamín, ¿no? O sea, nosotros no es esta cosa de bajarnos a su nivel, porque eso es súper adultocéntrico, ¿no? Sino más bien adecuar nuestros campos epistémicos y nuestros campos de comunicación y nuestros campos conductuales y de interacción a los de las estudiantes y los estudiantes, ¿no? Ya sea de bachillerato, preparatoria, CCH, los que están en inducción, los que están en licenciatura, cada un grupo tiene sus particularidades. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es conocerles y no los estamos conociendo, ¿no? Nos estamos constituyendo como enemigos y no deberíamos ser enemigos de nuestra comunidad estudiantil, al contrario, tendríamos que ser siempre aliadas y aliados para ellos, que ellos encuentren en la comunidad estudiantil de la docencia y de los tutores y profesores un aliado para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y ya, se me acabó el tiempo, gracias. Sí. Muchas gracias, doctora. Maestra Correa, ¿qué tipo entonces de formación inicial y continua considera necesaria para que los tutores puedan abordar de manera efectiva los temas de género y derechos humanos? Gracias. Sí, es que justamente eso es esta pregunta me viene bien, pues. Siento que la formación inicial o continua, pues, o sea, el tema de las capacitaciones, de los acercamientos a través, no solo de capacitaciones, ¿no? Igual de pronto echarse un video, de pronto ver un TikTok que habla de eso. O sea, hay un montón de formas de acceder a información hoy en día respecto a un montón de temas que pueden funcionar. Pero a mí me parece muy importante una cuestión. Y que yo sé que de pronto puede ser como, digamos, yo hablo desde mi profesión y desde lo que hago al interior de la universidad, que es pues justamente trabajo de abogado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, para mí es importante justo los reglamentos. Y yo sé que de pronto puede ser muy aburrido, pero es que hay que considerar un poco lo que han mencionado también tanto la doctora Alejandra como la doctora María del Carmen, ¿no? O sea, frente a un derecho de un alumno, por ejemplo, del caso que ponían, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, el derecho a la escucha. La Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sí establece quién tiene que escucharlos. Y quién tiene que escucharlos es todos. Su mamá, su papá, su primo, su tío, los académicos, el Estado y nosotros, ¿no? Como lo refería la doctora Alejandra. Entonces, el tema aquí es, si todos tenemos esa obligación, todos tenemos que entrarle. Pero ahí retomo un poco lo que decía también la doctora María del Carmen, ¿no? Los derechos humanos sí están ahí, sí hay un catálogo de derechos, pero de pronto el contenido de esos derechos y cómo van digamos, ejercerlos,
no necesariamente le corresponde a las personas tutoras, tutores, ¿no? Nosotros como particulares tenemos que respetar los derechos de todas las personas, ¿no? Para eso es importante la capacitación, para saber qué derechos existen en la medida de mis posibilidades, no afectar los derechos de los alumnos, ¿no? Pero, digamos, en este tema, de pronto sí es importante, yo insisto, en que si frente a una persona que, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que me parece súper fundamental, que no tiene nada que ver con género, ¿no? O bueno, seguro tendrá sus puntos de conexión, pero la ideación suicida o esta posibilidad de que una persona se autolesione en las instalaciones de la universidad, yo me pongo a pensar justo como, pues, ¿qué haríamos, no? Y la universidad cuenta con herramientas para ello, ¿no? Hay unos carteles que a lo mejor han visto en las entidades o dependencias universitarias, son azules y te dice 3 pasos de lo que tiene que hacer toda la comunidad. O sea, primero, guardar la calma. Segundo, generar confianza, hablar como alguno de los teléfonos que están en esos letreros, que es como Seguridad UNAM o 911, etcétera, y tratar de mantener a la persona como segura, pero cuidando su seguridad. Ahí nosotros como participamos un poco de eso, pero es más trabajo de GAPSO, de GACO. El tema aquí es, justamente esa es como la parte colaborativa de la universidad. O sea, hay un protocolo especializado para atender estos casos, pero es para autoridades y para funcionariado, ¿no? Que tiene ciertas obligaciones. En este caso, o sea, toda la comunidad universitaria también somos corresponsables de cuidarnos entre nosotros, ¿no? Estoy hablando específicamente de la ideación suicida. Están estos letreros. Hay, por supuesto, otras herramientas más, pero desde la perspectiva estrictamente jurídica, me parece que todos tenemos la obligación de respetar derechos, sí, pero también me parece que es bien importante conocer a qué áreas. La Oficina de la Abogacía General no es el área para atender quejas, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? Nosotros no las atendemos. Está la Defensoría, que se ha especializado específicamente en violencia de género, pero también en igualdad, es decir, también cuestiones que tengan que ver con discriminación, ¿no? Y con violencia de género y discriminación, digamos, no solo es violencia para las mujeres, o sea, que también me parece muy importante saberlo, ¿no? Si de pronto hay una persona LGBT que trae un tema, pues pensar que la defensoría es el área especializada y que los pueden atender. Ahora, aprovechándome que ya me pasé solo para cerrar y retomando un poco el tema, esto que dice la doctora María del Carmen es muy importante. La parte punitiva no necesariamente genera los efectos que queremos al interior de la universidad ni tampoco por afuera. La defensoría sí tiene un área especializada para procedimientos alternativos de solución de controversias y eso es muy importante. Pero ojo, no todos los casos pueden resolverse a través de procedimientos alternativos, porque también hay leyes por Ujú. fuera de la universidad que nos generan obligaciones, como la Ley General de Educación, que marca puntualmente ciertas cuestiones como cuestiones de violencia de género, no pueden llevarse a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, como universidad, tenemos una obligación de que si una persona viene, se acerca y nos comenta de algo, la remitimos con la defensoría y la defensoría tendrá que formalizar la queja si así lo quiere la persona. Y ya las autoridades tomarán las decisiones, porque ciertas cuestiones no podemos pasarlas por ahí, ¿no? Yo creo que coincido con todas las que han hablado sobre el tema de que los procedimientos y la normativa, sí, hay un montón. Yo estoy de acuerdo con eso, pero de pronto sí es importante, sobre todo porque, o sea, recordemos que somos... pues justo tenemos obligaciones como personas que trabajan en la universidad y sobre todo aquellas personas que trabajan con niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y, bueno, Muchas gracias. Eh, Doctora Mari Carmen, ¿cuál considera usted que es el principal reto al que se enfrentan los tutores en la actualidad en relación con estos temas de género y derechos humanos? Pues los mismos problemas que nos enfrentamos en un panel como este. A mí me parece estupendo, por ejemplo, es una maravilla estar compartiendo con Daniela, ¿no? Desde el derecho, con Alejandra, que he tenido la oportunidad de estar en otras actividades académicas, lo que dice el licenciado. Me parece que todo eso debe de configurar un trabajo amplio, ¿no? No estoy en contra de los reglamentos. Si supieran que me encantan los reglamentos, bueno, se sorprenderían de lo que estaría diciendo ahorita. No creo en situaciones
anárquica, sino más bien pienso que no todo se arregla ahí. Y evidentemente, sí, la ley, o sea, una cosa son reglamentos, acuerdos y demás que tenemos en la universidad, y otra cosa es la ley general, la ley nacional, o sea, las leyes no podemos, la universidad no está al margen de eso, sin la menor duda. Entonces, pero sí creo que podemos generar condiciones bajo, no atropellando o violentando ninguna ley de ninguna manera, pero creo que podemos tener una visión diferente para promover, para prevenir, para generar condiciones diferentes y acuerdos diferentes, como en un principio decían, no todos conocen sus derechos, por ejemplo, ¿no? Y me parece muy bien lo que dice la licenciada Correa, pero sí desde el derecho en términos de la obligación a escuchar. Pero el gran tema es que la comunicación no es tan sencilla, ¿no? O sea, no es el emisor y es el transmisor. O sea, te mando un mensaje y te llega. Porque justo los filtros, por ejemplo, con visiones estereotipadas del pasado, donde califican al adolescente, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Es irresponsable, no le interesa, es perezoso, o sea, se le pueden poner todas las categorías, ¿no? Y lo pueden ver así, por más que diga la persona adolescente, joven, lo que diga, va a ser interpretado de una manera diferente. Es decir, por más que tenga la obligación de escuchar, se va a escuchar lo que ya está metido en uno, ¿no? O sea, esa es la parte de la psicología con que yo quisiera aportar elementos que no es tan fácil. O sea, la ley, la prohibición, no ha hecho que disminuyan las faltas ni los delitos. Y voy a tomar un poco de tiempo donde me parece que hay mucho que hacer por parte de las tutoras. Voy a poner en el 2022, la jornada publicó los resultados del EMA, del examen, eh, ¿cómo se llama? Médico El examen automatizado. médico automatizado. Y el punto es verdaderamente preocupante. Más de 39,000 casos de personas que habían ingresado a la universidad, es decir, una población que ya estaba en condiciones, digamos, de privilegio, porque en esta universidad es un privilegio y seguir los estudios, aunque fuera en otra, es un privilegio. En ese privilegio se les hace el examen. De esos 39,000, eran 4 de cada 10 presentaban ansiedad, 3 de cada 10 presentaban depresión, 3,6 ideación suicida. Había violencia familiar, hubo violación, consumo de sustancias. Es decir, así nos llegaron. Y yo digo, desde la psicología, no vamos a llenar la universidad de más programas de salud mental. No vamos a llenar la universidad de más consultorios. A mí me parece que asumir la responsabilidad desde la docencia, desde los procesos, desde las normativas, debemos hacer algo por los jóvenes. Cuando hablamos de perspectiva, hablamos de una construcción social que va cambiando de momento a momento. Tenemos que entender, es 2022, post pandemia, hay una situación, ¿no? Que viven y se sigue arrastrando porque lo seguimos viendo como pacientes, ¿no? Pero no todos son pacientes. Y yo le apuesto a la educación, o sea, a mí me parece que desde las aulas, desde el compromiso de los profesores, podemos hacer mucho por ellos, porque sabemos cómo llegaron, pero no sabemos cómo van a salir. Y son cifras que se guardan muy secretamente en las facultades cuando todos, o sea, no tenemos que apostarle a los 4 de 10, a los 3 de 10, tenemos que apostarle al 100%, ver al 100%
y verlos bajo una perspectiva diferente, donde lo único que no puede privilegiarse es el autoritarismo y donde en nuestra universidad recibimos personas con nivel cultural, intelectual alto, pero también personas que han venido con mucho esfuerzo, pero con muchas dificultades por la condición cultural de la que viene. Entonces, es por ahí por donde yo lo vería, y es por ahí que me parece que la posibilidad de las tutorías serían importantísimas. No me parece que todo sea, que todo se pueda arreglar en el espacio sentimentalizado de un consultor. Me parece que el respeto de todos los profesores y demás, y atender a los que también se les dificulta, me parece que es importantísimo. Muchas gracias, doctora Montenegro. Licenciado Gutiérrez, como tutores, ¿qué acciones concretas podemos llevar a cabo considerando que no somos especialistas en defensa o legislación universitaria? Claro, sí, creo que un poquito de la charla, como parece ser un poquito especializado todo el asunto. Creo que justamente como que está este susto de, oye, yo cómo voy a poder coadyuvar si yo no soy persona experta en legislación, en, no sé, en psicología. Y creo que ahí también es como, va a sonar como raro, pero en una expresión cotidiana, o sea, como que siento que un poquito la invitación que les hacemos es como aviéntele la bolita al área especializada en el tema en el que sea, ¿no? Es como, incluso, por ejemplo, yo como persona abogada, yo como abogado, a veces me llegan con una pregunta y no necesariamente yo, persona que estudia derecho, pues la respuesta de manera inmediata o a veces como que se te habla. Es como, oye, pues, ¿qué artículo contempla la discriminación? Y puede ser que, ay, pues según yo estaba en la Constitución y en lo que busca pues artículo primero te la pero un poquito esta parte es como justamente como si llega una persona y les pregunta como, oye, tutor, tutora, fíjate que yo pienso que estoy pasando por un asunto de violencia de género, ¿qué pasó? Creo que su obligación no es decir como de, fíjate que existe un protocolo y que dice, y entonces es como, que según yo, a tu nivel tengo entendido, la defensoría es la especializada. Fíjate que según yo aquí en la, no sé, la voy a inventar, en arquitectura, sé que hay una como oficina de la defensoría, ¿no? Primer piso, no sé si haya, ¿no? Oye, pues yo sé que en las islas existe como la defensoría, entonces acércate a esta parte, ¿no? Oye, pues no tengo ni idea, pero sé que existe la oficina, pues, ahí te pueden apoyar, ¿no? Una cosa que les voy a decir, pues váyanse a la defensoría, ¿no? Un poquito es este rebote tedioso, pero porque de nuevo dentro de nuestras facultades no podemos abordar cualquier tipo de violencia. Oye, pues según yo tengo compañeros que están como con una ideación suicida, ¿no? ¿Qué hago? Otra vez, como quién sabe la verdad, ¿no? O sea, no tienen la obligación de conocer todos los artículos que hay, todos los reglamentos, todos los lineamientos, el artículo 1 al 1000 del estatuto. Creo que pues esta como presión que podrían estar sintiendo como de conocer todo lo que existe, pues, como, pero justo un poquito la invitación es, pues sí, o sea, como tener cierta como conciencia, conocimiento de las áreas que existen justo para poder canalizar a las personas a estas áreas que sí les van a poder apoyar de manera especializada, ¿no? Oye, pues tengo ideación suicida, pues tal vez acércate a la facultad de psicología, ¿no? Oye, pues yo sé que hay justo estos cartelitos, pues hay un número como de atención psicológica continua. Oye, yo sé que existe Espora. Espora está como en varias facultades, igual como échales un teléfono. No digo, me estoy Oye, yo tengo dudas sobre mi identidad de género. Oye, fíjate que supe que la SIGU sacó un chorro de infografías que explicaban que era identidad de género, que era orientación sexual. Como yo sé que DEGAE tiene un protocolo, bueno, una serie como de pasos para cambiar el nombre de manera oficial en la universidad una vez que ya tienes una registración por fuera, ¿no? Justo creo que esta parte, como no tienen obligación de hacer estas materias, pero así un poquito como justo que pues, pueda existir como que podamos darles como una cierta empapadita en temas generales para que ustedes tengan esas herramientas para poderles acercar a su Ujú. yo creo que también algo muy importante, pues es como tener este diálogo con las personas tutoras, porque pues yo puedo asumir qué es lo que quieren saber, qué es lo que necesitan saber. Yo puedo darles una cátedra de una hora de discriminación, de lo que sea, pero igual me dicen como, a mí no me sirve, muchas gracias, gracias por explicarme tu procedimiento tediosísimo ante en un amparo, ante la Corte Interamericana, ante el sistema ONU o ante la universidad, y no es eso lo que yo entonces creo que un poquito también es escucharles cuáles son sus necesidades, si quieren saber cómo qué áreas existen, qué hace cada área, un poquito los protocolos que existen, creo que también es mucho como que, Ujú. que necesitamos para saber qué tipo de situaciones atraviesan las tutoras y con base en ello pues poder accionar. Muchas gracias. Bueno, es que a veces como tutores en estos procesos que ustedes nos enmarcan, pues también va de por medio la confianza que el alumno
nos tiene. También que en estos riesgos cuando Así es. canalizamos y nunca es atendido el estudiante y, y ya perdimos la confianza, ya perdimos el contacto porque él no vio resuelta su respuesta, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que los tutores siempre buscamos como este sentido práctico, no de encontrar una respuesta absoluta, pero sí hacer lo correcto dentro de nuestra actuación y Sí. dentro también de las limitantes que tenemos. Y ya para ir un poco cerrando el conversatorio, me gustaría que cada uno de ustedes me diera su opinión respecto a lo siguiente. Iniciamos con la doctora Gómez. ¿Qué le estamos debiendo a los estudiantes y tutores como universidad para hacer valer sus derechos y conducirse institucionalmente desde la perspectiva de género y los derechos humanos? Bueno, yo en el tema, yo continúo con la divulgación y la difusión, ¿no? Primero. Pero sí considero en el tema de los tutores y o sea, en este ejercicio, porque sabemos que dentro de nuestras actividades no tenemos destinado 2 o 3 horas específicamente para dedicarnos, ¿no? Más bien siempre es entre pasillos, en cambio de clases y voy corriendo porque checo y entonces creo que también sería importante generar estos espacios. Por ejemplo, muchos maestros tutores no tienen, o maestras también, obviamente, no tienen espacios para dar esas tutorías y esas pláticas y esas atenciones. Y entonces terminamos hablando de temas como ideación suicida, aborto, violencia intrafamiliar en el pasillo, ¿no? Así como... Y entonces también creo que eso es una cosa, o sea, ya sé, como decía, ¿no? No se trata de generar más espacios, pero ¿por qué no quizá sí generar algunos espacios amigables para hablar de esas situaciones, por lo menos, o sea, que tengamos el tiempo y el espacio idóneo para poder tratar esos temas tan delicados, ¿no? Porque a veces, pues, la alumna o el alumno terminan llorando ahí en el pasillo y es como todo muy raro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, creo que también, por ejemplo, para las tutoras o tutores, es bien complicado hacerse espacio, o sea, hacerse el espacio temporal adecuado, ¿no? Porque a veces entre sus actividades tienen que abrir 45 minutos para poder dar la atención o para poder por lo menos escuchar de manera atenta, ¿no? Y eso también es como una cosa que no sé, creo que no es una buena práctica porque al final vamos haciendo esta saturación de las personas que están, y entonces tampoco es como lo idóneo, ¿no? Entonces, si ya como bien señalaba Wendy, doctora Wendy, en el tema de conocer los procesos y poder dar un seguimiento, yo la verdad es que sí creo, sí me gustan los procesos a mí, porque es una cosa que nos va guiando un paso y cuando ese paso no se cumple, podemos nosotros hacer algo para saber por qué no se cumple, ¿no? Pero a mí me ha pasado esto que comenta doctora sobre que yo les digo, vayan a tal lado para que reciban asesoría y me dicen, es que ya fui y por ejemplo, una alumna que tenía problemas ya de índole psiquiátrico, ella fue y le dijeron, ya usaste tus 8 sesiones, ya no te podemos atender de nuevo, ¿no? Entonces me pareció muy grave eso, porque obviamente yo entiendo que, como siempre digo, ¿no? La universidad no es un hospital mental, ¿no? Y claro, tenemos un límite, como bien lo señalaba, no se trata de hacer aulas y consultorios y demás, pero no podemos decirle a una persona que está estudiando, ya acabaste tus 8 sesiones, ya no tienes más, no tienes derecho a más salud mental, ¿no? Quizá crear otros vínculos con otras instituciones a donde ella pueda ir, ¿no? O sea, ya sé que no es ahí donde el lugar idóneo, yo también soy consciente de que la universidad tiene una función principal, pero me parece que ahí sí tendríamos que abrir muchísimo más nuestras colaboraciones con otras instituciones para poder justo atender estas situaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora. Maestra Correa. Gracias. Yo diría que uno de los, o al menos desde el área donde nosotros trabajamos, creo que de pronto la centralización de las políticas, hablo por la experiencia solamente, o sea, seguro hay otras políticas más, pero yo creo que muchas veces sí, las cuestiones de prevención, o sea, no sé, por ejemplo, pienso mucho en la cartilla de derechos universitarios enfocados a poblaciones LGBT o en esta guía que mencionaba el licenciado Benjamín. Son herramientas que salieron, que sí hay una versión digital, que sí se mandaron a los titulares de diferentes entidades académicas, diferentes, tanto letreros como las propias cartillas físicas, pero que al final siento que de todos modos como que está muy en CEU, muy centralizado o en general en la ciudad y zona conurbada, pues. De pronto pienso mucho en otras
otros proyectos que no son de la oficina, como los kioscos universitarios de Degaco, que a lo mejor los conocen, de pronto van algunos CCHs, prepas, etcétera, pero en general están aquí, en CEU, ¿no? Acá atrás en las islas. Entonces, de pronto yo pensaría, oye, esto estaría muy padre para hablar de muchos servicios como de salud mental o como cuestiones de violencia de género con la Defensoría, etcétera, en la Enes Morelia o en cualquier otro lado que no sea, pues, CEU o Ciudad Universitaria, ¿no? Me da la impresión de que por ahí va también ese tema, y creo que de pronto falta un poco mandar toda la producción que se hace en materia de derechos humanos, violencia de género, ideación suicida, personas con discapacidad, etcétera, falta llevarla a otras sedes universitarias. Yo pensaría que ese es uno de los principales desafíos. Muchas gracias, maestra Correa. Em, Licenciado Benjamín. Pues sí, yo creo que en este sentido, como no estaba como en el mismo sentido, justo a través como justo no es como generar como tanto como los espacios de escucha, porque luego también pueden ser complicados, y pues depende de quién los gestione, pues puede tener como la confianza de acercarse o no, o de transmisión, o etcétera. Pero creo que a través como de los diversos espacios de encuentro en los que tengamos, digamos que de manera cotidiana, pues creo que algo muy importante como es que se puedan comunicar, ¿no? Muchas veces a través de estos kioscos, por ejemplo, los que damos por parte de DEGACO, pues tenemos contacto con estudiantado, ¿no? O con profesorado, y de repente se acerca y dice como, ay, qué padre que tengan lo de la cartilla, ¿no? ¿Qué les parece si vienen a dar una capacitación para profesorado? ¿Qué les parece si vienen a dar una plática, una charla para estudiantes, ¿no? O mismos estudiantes se acercan, justo hicimos presentaciones en las nueve planteles de preparatoria, y muchas veces se acercaban estudiantes con nosotros y decían como, oye, ¿sabes qué? Pues qué cool, a mí me encanta, pero ¿qué hago con mi profesor que no me respeta? ¿No? O sea, justo creo que esta sinergia o este Ujú. diálogo que se puede dar entre las áreas universitarias y pues el estudiantado, el alumnado es muy importante, ¿no? Porque muchas veces desde la oficina de la Abogacía General pues no tenemos ese contacto directo con los alumnos, no somos un área de atención, entonces nos cuesta mucho trabajo muchas veces conocer, digamos que de primera mano, las necesidades o alguna situación por la que estén atravesando, pero a través de este acercamiento con comunidad universitaria, pues es como cómo podemos, pues desde nuestra trinchera, como hacer esta sinergia y tener estos espacios de diálogo, ¿no? Hace poquito tuvimos oportunidad de tener justo un espacio con tutores de la Facultad de Química, y también creo que fue un espacio como muy padre, en la cual tuvimos un intercambio específicamente de temas de orientación sexual y identidad de género. Y creo que siempre está como esta oportunidad, y pues también puedes decir como que la puerta siempre está abierta, que siempre nos pueden escribir, siempre se pueden acercar en donde nos vean, y puede ser en caso de que tengan alguna duda, que digan como, oye, tengo esta situación, no sé cómo abordarla, pues nos pueden preguntar si no sabemos cómo podría ser o hasta qué instancia pues se investiga y se da la respuesta, como que sepan que ya sea tutores, estudiantado, cualquier persona de la comunidad universitaria, como que sepa que no está sola en las instancias universitarias, y que justo como aparato universitario, a veces parece que estamos como todos segregados por todos lados, pero en realidad somos un solo aparato que debería como funcionar de manera unida para hacer frente a las problemáticas que viven tanto estudiantes, alumnos, tutores, académicos. Gracias. Gracias, licenciado Gutiérrez. Y bueno, para cerrar este bloque con la doctora Montenegro, por favor, doctora. Este, gracias. Pues después de todo lo que han dicho, a mí me parece que no sé si ellas pueden aprender mucho de nosotros, pero a mí me encantaría aprender de ellas, porque no hay un solo modelo, pensemos, de tutorías. Digo, si hoy queremos apostarle a un solo modelo de ver las tutorías, creo que pues que estamos mal. O sea, las propias experiencias de todas ellas seguramente y todos ellos seguramente nos darían un panorama muy rico para los psicólogos, abogados, o sea, abogadas, psicólogas, muy enriquecedor, ¿no? Simplemente me parece que podrían tener o posicionarlas en esta universidad, como figura muy relevante, no con una carga extrema, porque, pues deberían de dar esto y deberían de dar esto otro y tal. No, porque finalmente no puede ser
no puede ser una figura al margen de todo lo demás, sino inserta en toda la condición del sistema, con docentes, con autoridades, o sea, que haya pues un reconocimiento. Y pues me parece que de todo lo que se ha dicho, podríamos casi pensar, de acuerdo a experiencias de ellas y demás, en una tutoría basada en competencias, ¿no? Porque estamos hablando los conocimientos que podrían tener, ¿no? Toda esta cuestión de reglamentos y demás que podrían tener también como formas de canalizar, pero podrían también, cuando decía Alejandra de estos espacios, sí es preocupante que pongan 8 sesiones. O sea, ¿quién dice que en 8 sesiones alguien resuelve? Pero también ayudan mucho, lo que decía también el licenciado, temáticas, ¿no? De que puedan concentrar a estudiantes y demás. Me parece que la cantidad puede ser ilimitada de actividades que puedan tener y que por supuesto no pueden homogeneizarse, porque a mí me parece que lo que están viviendo en el bachillerato, por ejemplo, lo que decía Daniela con la ideación suicida o los cortes, por ejemplo, los cortes tienen mucho más lugar en la secundaria que en la preparatoria, por decir algo que nos permita, pues, encuadrar la prevención, la promoción también de lo que pueden y cómo reconocerse los estudiantes a través de habilidades psicoemocionales, ¿no? Que integran una serie de elementos. Entonces me parece que sí el conocimiento, pero sí las actitudes, pero sí la condición ética y sí una perspectiva de lo que son las adolescencias y las juventudes, que es particularmente, ¿no? Con lo que trabajan. Y eso implica reconocer el momento actual que están viviendo, las condiciones para que, o sea, con eso de son ¿no? De niños de cristal y padres de algodón, pues sí, es una añoranza de ese autoritarismo. Ya ni aguanta nada, antes aguantábamos más, ¿no? Pero hay una condición ahí comparativa. Sí creo que están muy ansiosos, sí creo que se presentan diciendo, no quiero defraudar a mis padres, sí creo todas esas cosas que antes no se estaban dando a este nivel. Bueno, ahí hay una condición diferente y esa es la que tenemos que reconocer, desde dónde se habla y esos principios que deben de regir. Pues yo digo que el trabajo de la tutoría, pero el trabajo de la docencia, el trabajo de la administración, o sea, todo ese acceso a que tendría que ver de alguna manera con todo lo que implicaría, digamos, la igualdad sustantiva, con todo lo que implicaría algo muy importante para las adolescencias y juventudes, que es la autonomía progresiva. Eso me parece que es fundamental. Muchas gracias, doctora Montenegro. Considero que también los tutores, lo que buscamos a través de este conversatorio y de estas diferentes sesiones es encontrar un respaldo para poder actuar de la manera correcta. Encontrar un respaldo desde estos marcos jurídicos que nos permitan intervenir, pues, con menores de edad, que es algo que no hemos trabajado mucho en la universidad, en donde creo que tenemos que fortalecer los marcos normativos o jurídicos que nos permitan una actuación pues más, pues sí, más precisa. También contar con espacios de escucha que los tenemos limitados dentro de la infraestructura de la universidad y también con estas herramientas, protocolos e información que sea correcta, que sea fidedigna y que nos lleve a buenos caminos de la mano de los estudiantes, como mencionaba la doctora Gómez. Y bueno, pues me gustaría comprometerlos a que continúen participando con nosotros en este marco de la tutoría, porque en algún momento la doctora Gómez, cuando la contacté, me decía, hay que hacer, Wendy, una cartilla de los derechos sexuales y reproductivos también para los menores de edad, porque ahí también intervienen los padres de familia, que son también pues parte de la universidad por sus hijos y para saber acompañar a sus hijos.
Entonces, ojalá se sumen con nosotros a estos protocolos de intervención también con infancias, adolescencias y juventudes para que como tutores podamos acercarnos de la manera correcta con ellos y pues que nuestra actuación también pues sea la correcta para intervenir. Pues nosotros les damos las gracias. El doctor Germán Álvarez Díaz de León dará unas palabras finales. Maestra Correa, ¿iba a decir algo? Sí, perdón, rápido, es que estaba revisando los comentarios y nada más como decirles que a través de la doctora Wendy y de GOAE les hacemos llegar todo lo que mencionamos aquí, ¿no? La cartilla, la guía, también es quizá el protocolo que les mencionaba para ideación suicida, lo que tengamos que consideremos que puede servirles a ustedes en la labor que hacen tan importante, cuenten con ellos, se los hacemos llegar a través de la doctora Wendy. Gracias. Muchas gracias. Doctor Álvarez, adelante. Está fallando mi camarita. Miren, me da mucho gusto porque esta plática que hemos tenido no son ocurrencias de Wendy, es sondear con todos los tutores qué necesitamos. Y Wendy tiene buen tino de invitar a los mejores siempre. Yo quiero comprometerlos en la medida de lo posible a que nos apoyen en el diplomado. Yo me encantaría escucharlas con más tiempo y más cosas. Hay mucho que decir. Pero sí, yo coincido con nuestra Daniela. La universidad tiene muchas cosas y a veces no sabemos todo lo que tiene. Y a veces ni siquiera ustedes saben lo que tenemos. Tienen 600 aliados aquí, 600 aliados que están preocupados por capacitarse, por conocer. 600 aliados tienen una gente maravillosa como es Wendy, que se ha dedicado a colectar todos los protocolos que tiene la universidad al respecto, instituciones, etcétera, para canalizar. Lo que han dicho da mucha claridad. Y ahora la última cosa. La universidad acaba de hacer una apuesta muy bonita. Juntar todos los servicios a la comunidad. Nuestra dirección, junto con DEGACO, servicios médicos, salud y algo de servicios psicológicos, se reúne una nueva secretaría que tiene esa intención de, y juren lo que vamos a pedirle al secretario, esta idea de los espacios en las instituciones es urgente y necesario por dignificar lo de los chavos. Nos gusta tener a los tutores como gente digna. Yo quisiera agradecerles a todas, especialmente a la maestra Daniela, por su profesionalismo. Tiene gripita, estuvo con nosotros, pero todos ustedes son gente muy valiosa y muy maravillosa para nosotros. Somos sus aliados y aquí, como dice Wendy, sumamos para multiplicar. Gracias y buenas noches. Agradecemos la presencia de los panelistas, su tiempo y conocimiento compartido. Muchas gracias a la doctora María del Carmen Montenegro Núñez, a la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera, a la maestra Daniela Correa Herrejón y al licenciado Teo Benjamín Gutiérrez Montero. Agradecemos también a la doctora Wendy Abigail Bautista Montoya, coordinadora del Centro de Orientación Educativa de la DEGOAE, quien fue la moderadora en esta sesión. Thank you.